Buenas, gracias por la invitación. Soy periodista, mi nombre es Víctor Andrés Ponce. En el transcurso del diálogo les explicaré por qué nuestro portal de plataforma se llama El Montonero, que es un nombre provocador. Pero en segundo lugar, yo quiero decir que me siento muy honrado de estar con dos congresistas del Congreso peruano, porque como ustedes saben, el chavismo en América Latina llega a tomar el poder cuando toman los congresos. Sucedió en Venezuela, sucedió en Bolivia, sucedió en Ecuador, sucedió en Nicaragua. En el caso de Chile, el Congreso se mantuvo como poder, pero cedió a una asamblea constituyente. En el caso del Perú, el Congreso peruano se puso de pie y vacó a Pedro Castillo. Y esa es una de las razones por las cuales Pedro Castillo no está en el poder. Es una singularidad del Perú, la firmeza del Congreso peruano en vacar a Pedro Castillo. El día de hoy, por ejemplo, el presidente del Congreso, del Senado de Colombia y el presidente de la Cámara de Diputados de Colombia están presos por la Corte Suprema por haber recibido sobornos del gobierno, aparentemente del gobierno de Petro. Están presos. Entonces, la singularidad del Congreso peruano es particular y yo me siento honrado de estar con el congresista Cabero Avanza País y la congresista Chirinos de Renovación. No sé si merece pedir un aplauso, pero a mí me parece muy singular algo que no celebramos mucho en el Perú por la guerra política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, déjenme decirles que en el caso del Perú está en el contexto de Sudamérica, donde se desarrolla la feroz guerra política, una feroz guerra política que uno debería calificarla como una especie de guerra fría. La libertad del continente no solamente se decide en Venezuela, como decía la señora Corina Machado, también se decide en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile, donde la izquierda llegó al poder. Y las próximas elecciones, tanto en Chile y en todos estos países últimos que les acabo de mencionar, tiene que ver con la relación de la llegada de la izquierda al poder y las consecuencias electorales. Por ejemplo, en Chile hay una situación muy prometedora. El fracaso de Boric, el fracaso de la constituyente está determinando que en las encuestas vayan 3 candidatos de la derecha, encabezando las encuestas. Y lo más probable es que la segunda vuelta en Chile sea entre todos derechas. Miren, en el caso de Perú, el comunismo ortodoxo llegó al poder. Cuando Pedro Castillo, que ha sido ridiculizado por algunos, ¿no?, pretende cerrar el Congreso y dar el golpe de Estado, el Congreso lo vaca. Pero luego de eso hay una historia que no se conoce y que tiene mucho que ver con todo lo que se ha dicho aquí. El chavismo en la región pelea no solamente en términos ideológicos, políticos, culturales, desarrolla guerras civiles, se conecta con el narcotráfico y todas las economías ilegales. En el Perú hubo una guerra civil de una semana. Miren, después del golpe de Pedro Castillo, milicias civiles empezaron a intentar quemar todos los aeropuertos del sur del Perú. Eran milicias, eran civiles sin armas, pero eran estructuras militares que pretendían quemar los aeropuertos. El ejército los contuvo, el ejército disparó. Si eso se producía en el Perú, ¿no?, la moral nacional se quebraba, la clase política se derrumbaba, la sociedad se derrumbaba, aceptaba una asamblea constituyente y el Perú estaría embarcado en otro camino. Pero déjenme decirles algo más. En el caso del Perú, la insurrección bolchevique, la insurrección comunista, no solamente tenía la influencia de la inteligencia cubana, el Movadef, los restos de Sendero Luminoso, también formaban parte de esa convergencia antidemocrática. Hubiera sido terrible. Entonces, eso creo que ha marcado fundamentalmente el proceso político peruano. Y a mi entender, yo tengo una visión optimista frente al próximo proceso electoral que se viene en el Perú. Ese proceso es como cuando hubo la hiperinflación en el Perú en los años 80, con el modelo velanquista.
se desató una de las hiperinflaciones más terribles de la historia de la humanidad. A partir de los años 80 el Perú tuvo 4 décadas de disciplina económica. Nadie se atrevió a cuestionar las bases del modelo económico. Yo tengo la impresión que en el caso del gobierno de Pedro Castillo, el golpe de Estado, la violencia que se desató, hubo 60 muertos en menos de una semana. El ejército dejó en claro que era uno de los ejércitos anticomunistas más firmes del continente. El Congreso y el ejército cumplieron un enorme papel. Yo tengo la impresión que ese gobierno, el fracaso de ese gobierno, el derrumbe de ese gobierno, va a marcar las próximas elecciones en el Perú y le va a restar mucho margen de maniobra a la izquierda. El gran problema del Perú, a diferencia de Chile, es la fragmentación política, la destrucción de su sistema político. Esa entropía política, hay más de 40 candidatos. Pero a pesar de todo, esa entropía, esa destrucción y la mala performance del gobierno de Dina Boluarte, creo que el caso de Castillo el fracaso de Castillo, la época que marca Castillo, va a marcar el proceso electoral. Entonces, las derechas en general tienen un enorme espacio y margen de maniobra. En ese sentido, yo quiero plantearles este primer tema a los dos congresistas que me acompañan para empezar a reflexionar, porque hay una visión optimista y una visión pesimista, porque todo está dentro del terreno de las probabilidades. En todo caso, muy buenos días. Quiero decirles a todos los paraguayos, Chero Haihu, Paraguay. Yo te amo, Paraguay. ¡Que viva Paraguay! Y muchísimas gracias por recibirnos. Quiero felicitar también al Partido Colorado porque ha mantenido la derecha por muchísimas décadas aquí y nos enseña que no es solo hablar y luchar, hay que ganar las elecciones. Hay que ganar las elecciones y gobernar, que es la única manera de poner orden y de continuar con nuestros principios y valores. Entonces, muchísimas gracias Partido Colorado. Un saludo también al presidente Peña, que fue una excelente exposición el día de ayer. A ustedes aquí presentes, mi colega Alejandro Cabero. Bueno, sobre lo que has dicho, un poco para hablar de lo que pasó en el Perú en ese tiempo que tuvimos al comunista Castillo gobernando, y que siempre los amigos con los que me encuentro del Foro de Madrid me preguntan, ¿y cómo fue eso, no? La verdad que fue una batalla campal prácticamente. Dentro del Congreso de la República, gracias a Dios, tenemos el mecanismo de la vacancia, que algunos amigos colombianos, como mi amiga María Fernanda Cabal, siempre me dice, ¿cómo no tenemos ese mecanismo de la vacancia? En Colombia ya nos hubiéramos deshecho de Petro hace mucho tiempo, pero en el Perú al final sí hay justicia, porque todos los corruptos van a la cárcel. Hemos tenido a todos los últimos presidentes presos, solo nos falta Vizcarra. Solo nos falta Vizcarra, que tanto daño le hizo al país, pero que ya lo hemos inhabilitado desde el Congreso de la República. En la época de Castillo fue terrible, y se los cuento como soy yo, como una mujer que salió de abajo, tanto en lo personal como en la política. Empecé hace 20 años como regidora provincial en mi provincia constitucional del Callao, luego mi siguiente cargo fue ser consejera regional del Callao, luego alcaldesa de La Perla, y Dios me llevó a ser congresista el día de hoy. Cuando llegué al Congreso, a pesar que mi padre había tenido 5 periodos congresales y es considerado un político como una eminencia, no me dejarás mentir, yo no tenía ningún conocimiento del Congreso, solamente sabía tener trato directo con los vecinos de la alcaldía de La Perla, recoger la basura y ocuparme de cuestiones domésticas. Sin embargo, entramos al Congreso y el comunista también. Entonces a todos se nos pararon los pelos, la verdad, y no sabíamos muy bien qué hacer, porque por primera vez tanto Alejandro Cabero como yo estábamos allí y
y no había experiencia con un gobierno comunista. Sin embargo, sacamos la garra, sacamos lo mejor que pudimos y más allá de que haya habido una organización, creo que fue el valor y el coraje con el que cada uno quiso enfrentar al comunista y a sabiendas de que iba a destruir al país. Entonces, no me dejará mentir mi colega, pero sí, yo fui la primera persona, el primer congresista que puse la moción de vacancia. Y ahí tuve muchísimos problemas porque la propia derecha, como le llamamos con el Foro de Madrid, la derechita cobarde, no quería que esto avanzara, no quería que esto prosperaba, porque sentían miedo, sentían que no era el momento oportuno. Tuvimos muchísimas críticas, tanto dentro del partido como con el resto de bancadas. ¿Por qué? No solo por miedo, sino también porque incluso bancadas de derecha ya tenían negociadas muchas cosas, tratos comerciales con el comunista. Sin embargo, esto sirvió para que el comunista se sintiera desesperado, Castillo se sintiera desesperado y pidiera una coima brutal de millones para poder comprar votos de algunos congresistas que se les conoce como los niños en el Congreso. Entonces, pudimos acorralarlo y en año y medio, después de 2 mociones de vacancia más y el golpe que este señor quiso dar, el golpe de Estado, y gracias a las Fuerzas Armadas que nos defendieron, pudimos conseguir la vacancia del comunista Castillo y votarlo del gobierno, y ahora está preso como Dios manda, ¿sí o no? Así que, bueno, luego de eso, pues vino la promesa de la señora Dina Boluarte por la sucesión constitucional. En un primer momento se creyó en ella, se pensó, o por lo menos yo pensé que por el hecho de ser mujer, de ser madre soltera como yo, de venir de abajo también, de una zona rural, podía amar al Perú. Sin embargo, otra fue la sorpresa. Se le respetó, se le dio su lugar, se confió en ella. Vinieron todas las revueltas que mencionaste, se intentó pacificar como se pacificó hasta ahora, pero les quisiera contar una experiencia. Yo fui donde la señora Boluarte al principio a su despacho y le dije: señora Boluarte, yo le voy a traer a la gente que está haciendo las revueltas, a las autoridades que tienen prohibido trabajar con usted y con cualquier congresista. Se las voy a traer aquí para empezar el proceso de pacificación. Esas revueltas sobre todo venían de la región Puno, que está límite con Bolivia, y había el temor de que Evo Morales ingrese a Puno y también nos pueda quitar esa región. Entonces viajé a Puno como una niña ilusa, viajé a Puno y expuse mi vida. Quisieron secuestrarme, quisieron matarme, pero logré conversar con varias autoridades y esas autoridades tenían impedimento de trabajar con el gobierno. Después de conversar conmigo y de varias cosas que pasaron, a ellos les hicieron castigo físico en el pueblo, en la plaza. Les hicieron arrodillarse, les tiraron latigazos, los hicieron pedir perdón y suplicar que nunca más iban a volver a tratar con el gobierno. No obstante, y valió la pena el esfuerzo, logré traer a esas autoridades a la Casa de Gobierno. Conversaron con la señora Boluarte. Ella les prometió un montón de cosas que nunca cumplió. Entonces, que sepan que no estamos en un gobierno de derecha en este momento en el Perú. Estamos con un gobierno comunista, que es la peor herencia que nos ha dejado el señor Castillo. Y como dijimos hace un rato, al comunista ni la mano. Así que aquí vamos a seguir luchando desde la oposición contra este gobierno de la señora Boluarte. Bueno, muchísimas gracias al Foro de Madrid, a la Fundación Disenso, a Santiago, Eduardo, Ekmali, y un saludo a mis colegas Pati Chirinos y al destacado periodista Víctor Andrés Ponce. Efectivamente, miren, yo quiero rescatar el trabajo, digamos, el esfuerzo, el papel que ha jugado el Congreso peruano en la recuperación de la democracia durante los últimos años. Un Congreso que ha sido
sistemáticamente atacado, vilipendiado. Se ha buscado llevar, digamos, al Congreso peruano por parte de una prensa radical de izquierda, por parte de la izquierda chavista internacional, que está infiltrada en el Perú, que llega a través de Bolivia, que llega a través de los ejes bolivarianos y obviamente han tratado de destruir la imagen del Congreso peruano. Pero el Congreso peruano, del cual me honro hoy día en ser vicepresidente, es un Congreso característico, como dijo Víctor Andrés. Es un Congreso al que Castillo intentó disolver 2 veces y no pudo. Es un Congreso que logró en un gobierno comunista ratificar al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, doctor Julio Velarde, que durante los últimos 15 años probablemente ha sido el pilar macroeconómico del Perú y la razón por la cual Perú puede tener inestabilidad política y por otro lado seguir creciendo económicamente y cuya macroeconomía y cuyo déficit y estabilidad monetaria son de los mejores de la región. Logramos hacer eso. Logramos nombrar un tribunal constitucional que tenía 7 años de mandato vencido. Y un tribunal constitucional que no le era favorable a Castillo y que no le era favorable a la izquierda. Y que reemplazó a un tribunal de izquierda que había sido copado por Martín Vizcarra y que avaló en su momento la inconstitucional disolución del Congreso que él hizo el año 2019. Entonces, este Congreso evidentemente representaba una amenaza para Castillo y su proyecto totalitario. Castillo llegó con una promesa de convocar una asamblea constituyente que nos intentó proponer hasta en 2 ocasiones y que le rechazamos en la cara en el Congreso peruano. Y evidentemente al no poder cumplir con sus planes de nacionalización de empresas, porque para eso requería ley de Congreso, para convocar una constituyente, porque para eso necesitaba ley del Congreso, acorralado es que él decide dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que en realidad no iba a ser con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no estaban para apoyar el golpe de Estado. De hecho, el presidente del Congreso en ese momento, que es de mi partido Avanza País, el general José Williams, es un destacadísimo general del ejército peruano, condecorado por la Operación Chavín de Huántar, que fue la operación de rescate de rehenes de la Embajada de Japón en el 97, que es una de las operaciones de rescate más exitosas del mundo. Y que a los 5 minutos del mensaje de Castillo ya estaba hablando con el jefe del Comando Conjunto para decirle, ¿sabe qué, señor? Vamos a ponernos a la orden y defender la Constitución. Castillo nunca pensó el golpe con las Fuerzas Armadas, pensó el golpe con la calle, con las milicias, como ha dicho Víctor Andrés, con la violencia social que tomaran aeropuertos, que tomaran edificios públicos, comisarías, y que finalmente pudieran también tomar el Congreso. Esa mañana, la avenida Bancay, que es la que está frente al Palacio Legislativo, estaba lleno de gente pro Castillo, ¿no? Listos a que en algún momento fueran a levantarse las rejas para entrar y saquear o quemar el Palacio Legislativo. Y eso, un grupo valeroso de policías y de militares, que en el Perú son defensores de la Constitución y son anticomunistas porque les ha costado sangre, sudor y lágrimas pelear contra Sendero Luminoso, y son de las Fuerzas Armadas, creo yo, digamos, más respetadas, yo diría las más respetadas en el Perú, por lo menos, ¿no? Por el valeroso trabajo que han tenido en la lucha contra el terrorismo comunista maoísta de Sendero. Entonces, Castillo vio en el Congreso esa gran muralla que él nunca pudo pasar, ¿no? Y esa fue, digamos, en gran medida la buena noticia que tuvo el Perú y lo que le permitió resistir. Pero y aquí quiero entrar yo a mi comentario particular, no ha sido un trabajo sencillo, porque el Congreso peruano tiene una composición compleja. Es un tercio de derecha, es un tercio de izquierda y es un tercio indefinido. Y costó muchísimo, y yo lo sé porque hoy día como vicepresidente tenemos que sacar muchas cosas adelante en función del consenso. Y fue fundamental que la derecha con convicciones claras, con principios claros, con ideas firmes, se plantara no solo para frenar a la derecha, sino para frenar a la izquierda, sino para poder convencer a ese centro de que había que defender la Constitución, que había que defender las instituciones. Eso no fue una tarea sencilla. E implica construir un movimiento de derecha, y aquí viene mi reflexión particular, amplio y convocante, muy claro en los principios, muy claro en la firmeza, en la contundencia, en saber cuál es la línea que no se va a cruzar nunca, pero al mismo tiempo un movimiento de derecha convocante, que comprenda
que la gran mayoría quizás a veces es hasta apolítica. Y creo que ese consenso que construyó el Congreso a la interna fue lo que permitió resistir a Castillo. Hoy día las cosas son más complejas porque con Dina Boluarte es otra historia. Dina Boluarte, como bien ha dicho la congresista Chirinos, entró con una esperanza, ¿no? Y terminó siendo una decepción absoluta, una ineficiencia, una incapacidad, una frivolidad total como presidenta, ¿no? Y creo que esa es la gran decepción. Seguro después de eso hablaremos en la segunda ronda, pero yo no quería dejar de mencionar esto porque creo que la derecha tiene el gran reto de unirse. La izquierda lo que más quiere es dividir a la derecha. Es su principal tarea y es donde siempre va a buscar buscar lo que nos divide y no lo que nos une. Y creo que en el Perú, en el momento más difícil, más álgido, es cuando supimos cómo unirnos. Y esa es la gran lección, porque hoy día más bien nos estamos dividiendo. Ya cuando no hay Pedro Castillo y hay un gobierno nuevo como el de Dina Boluarte, de indefiniciones, es más difícil, o está siendo más difícil mantener unida a la derecha. Pero esa gran lección que nos dio la lucha contra Castillo no debemos perderla, porque creo que es donde está la clave para poder finalmente derrotar de una vez por todas a esa izquierda criminal que busca volver en América Latina. Gracias. Bueno, yo quisiera señalar que cuando el eje bolivariano lanza el golpe de Estado en el Perú, Maduro estaba desacreditado, Evo Morales estaba desacreditado también. El mito de Allende, que duró medio siglo en América Latina, estaba en descenso y la inteligencia cubana se propuso convertir a Castillo en un Allende andino. Eso era lo que estaba en juego en Perú. O sea, si el golpe de Estado, digamos, no triunfaba en el caso de Perú, ellos se habían planteado estrictamente hablar de un nuevo mito. No, hay que ver el tiempo que nos indiquen los organizadores. Ellos se propusieron hablar de un nuevo mito. Entonces, las próximas elecciones del Perú tienen una enorme importancia por lo que, miren, el Perú siempre ha tenido una particularidad. Yo sé que ahora nos olvidamos de esas particularidades. Por ejemplo, en la época de la independencia, cuando yo soy hispanista, yo tengo una visión sobre Hispanoamérica y la independencia muy particular. Creo que la independencia nos hizo más daño que bien. Hoy día las Españas sería la potencia mundial, las Españas de los dos continentes. Pero cuando se produjo la independencia, había un virrey en el Perú que sofocaba todas las revoluciones en Argentina, en Chile, en Colombia, por Venezuela, todas. Era el virrey Abascal. Incluso enviaba pertrechos a España desde Perú para defender al imperio español de la invasión francesa. Pero esa es una particularidad de Perú. En Perú se produjo la guerrilla terrorista comunista más letal luego de los Khmer Rouge de Pol Pot. Ellos llegaron a controlar una tercera parte del territorio del Perú. En ese entonces, el Departamento de Estado y la Fundación Rand en Estados Unidos señalaban que el Perú debería fracturarse territorialmente para que la República Polpotiana que iba a triunfar solo se quedara en los Andes y la parte norte se fuera a otro lado, la parte sur a otro lado y la selva a otro lado. Esa era la guerrilla terrorista. En el Perú se produjo una alianza del ejército y el campesinado que produjo una de las movilizaciones campesinas más grandes de la historia de América Latina. Algunos antropólogos dicen solo comparable con la Revolución Mexicana, y en 10 años aplastaron la guerrilla comunista de Sendero Luminoso. A Colombia le demora más de medio siglo avanzar sobre las guerrillas comunistas. Bueno, el Perú también ha tenido cosas malas. El primer chavismo, el velasquismo, que produjo una de las hiperinflaciones más altas, más dramáticas del mundo. Y el Perú ha tenido a Castillo. Y el Perú ha sido uno de los pocos países que ha derrotado una estrategia ortodoxa comunista tradicional.
En ese sentido, yo soy muy optimista con respecto a las próximas elecciones, a pesar de la fragmentación política que existe en el Perú, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta, me atrevo a declarar mi optimismo, y quiero plantearle eso a los dos congresistas, principales actores políticos. Creo que la segunda vuelta en el Perú va a ser entre dos centros derechas. La izquierda está muy desprestigiada a pesar del daño que hace al sistema político la mediocridad del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, un poco para culminar por problemas de tiempo, yo quisiera preguntarle a los dos actores de la democracia peruana si son más optimistas o más pesimistas con respecto al próximo proceso electoral. Pero esas cosas tiene el Perú, ¿ya? Esas cosas tiene el Perú, y ahí está la historia, ahí están los hechos, ¿no? Entonces, ese es el último tema que quisiera plantearle a los congresistas que me acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy optimista y yo pienso que definitivamente la derecha va a ganar en este abril de 2026. Sin embargo, no soy tan optimista como tú y no creo que a la segunda vuelta vayan a pasar dos fuerzas de derecha. Yo creo que como ya estamos acostumbrados en el Perú, siempre va a haber un candidato de derecha y otro de izquierda. No me dejo llevar en base a encuestas, sino que yo misma recorro todas las regiones del Perú, todos los fines de semana y días de semana con mi trabajo parlamentario y de representación. Y allí puedo conversar directamente con la población. Sí ha habido una reflexión de ciudadanos que antes votaron a ciegas por el comunista Pedro Castillo. Sí se ha notado una reflexión, un cambio, un aprendizaje, pero no es de toda la población. Para los que conocen el Perú, si hay aquí alguno presente, el sur de nuestro país, con varias regiones, son de izquierda radical, son un sector en el que la derecha no ha logrado penetrar, pero no solamente porque hay una influencia de Bolivia allí, sino porque también es culpa de la propia derecha que nunca ha querido hacer el trabajo más complicado. Sin embargo, a pesar que no se les ha dado esa atención y se sienten abandonados por el gobierno, cosa que es real porque en muchos sectores no hay luz, no hay agua, no hay nutrición para los niños. A pesar de todo eso, también ellos a través de los medios de comunicación y después de las revueltas que hicieron, se dieron cuenta que estaban yendo contra sí mismos, porque todas esas revueltas no permitieron que vayan los turistas y esos sectores del país viven en base sobre todo al turismo. Entonces, sí ha habido una reflexión, sí ha habido un cambio, no de todos, hay mucha ignorancia. La mayoría de gente, como dijo mi colega Cabero, no les interesa la política, están pensando en cómo sobreviven el día a día, en qué les van a dar a sus hijos de comer, en cómo van a pagar los colegios, en cómo le van a dar una manutención a sus criaturas, en fin. Yo creo que para estas nuevas elecciones, a pesar que tenemos 42 partidos políticos inscritos, no vamos a tener 42 candidatos a la presidencia. Probablemente tengamos entre 10 y 15. Las alianzas van a venir, pero no porque los partidos que se alíen piensen que eso va a fortalecer la democracia y que va a hacer mejor al país. Es decir, no es un gran deseo de amor al país, sino que simplemente va a ser porque es lo que más les conviene para poder pasar la valla del 5%, la valla electoral, y poder conservar sus partidos políticos. En el Perú, los partidos políticos, o la mayoría de partidos políticos, se ven como negocio. ¿Por qué? Porque por cada partido político que meta una bancada a partir de 5 congresistas, el Estado, el gobierno les asigna cuantiosos millones. En el partido político, por ejemplo, un partido político que tenga 7 congresistas dentro de su bancada, estamos hablando de que al año se puede llevar 7 millones de soles.
o más o menos 2 millones de dólares. Esa es la realidad. Entonces, los dueños de los partidos políticos muchas veces no les interesa que su candidato presidencial salga electo, solamente ver el negocio del dinero que les va a entrar por parte del gobierno si es que tienen una bancada cuantiosa. Más allá de eso, creo que de todas maneras tenemos un buen líder ahora en el Perú, que es Rafael López Aliaga, el líder del partido al que yo represento, que es Renovación Popular. Él es el actual alcalde de Lima. Somos un partido fuerte, somos un partido sólido. Nuestro líder, Rafael López Aliaga, defiende a la familia, defiende el libre mercado, defiende la vida, todo lo que la derecha propone a nivel internacional. Y gracias a la pésima gestión de la señora Boluarte, porque yo le digo señora, no presidenta, porque no se lo merece, porque es una mentirosa y frívola, y además esconde 2 prófugos de la justicia, como son Vladimir Cerrón, que era el dueño del partido por el que el comunismo ingresó, y a su propio hermano Nicanor Boluarte. En fin, gracias a la pésima gestión de esta señora y que el Perú entero no la considera como una líder y que además en el resto del mundo, en un medio francés, un medio de comunicación francés, también la consideraron hace poco como la peor presidenta, la presidenta más odiada del mundo, porque en las últimas encuestas en el Perú sacó 0%, bueno, sacó 2% de aceptación, pero con el margen de error bien podría estar en 0 o más bien podría deberle aceptación a los peruanos. Todos sabemos que es una mentirosa, todos sabemos que no ama al Perú, todos sabemos sus actos de corrupción, sin embargo la señora sigue apoyada, y eso hay que decirlo, aquí que estamos gente de derecha internacional, está apoyada por partidos de derecha, porque los partidos de derecha también hacen sus negocios y le piden sus ministerios, así que no les está interesando apoyar a una comunista que esté en el poder, a pesar que, entre comillas, para ellos se esté llevando la fiesta en paz. Bueno, gracias a la pésima gestión de la señora Boluarte, tenemos a un líder reconocido a nivel nacional e internacional de derecha, que es el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para quien quiero pedirles que tengan mucha confianza, porque va a dar mucho que hablar en estas elecciones de abril del 2026. Se nos acaba el tiempo. Muy breve, en 2 minutos. Miren, yo creo que efectivamente las elecciones del año 26 van a sopesar el efecto del gobierno de la señora Boluarte, que probablemente sea el gobierno más impopular de la historia del Perú y quizás de los más impopulares del mundo. La señora tiene efectivamente 2%, con margen de error puede ser 0 o puede ser 4, pero igual no es una presidenta popular ni de lejos. Y el gran problema de la derecha es lo que le está costando sostener a Dina, porque efectivamente al sacar a Castillo, la señora Boluarte entró con la expectativa de hacer un gobierno medianamente bueno, ¿no? Como bien dijo Patti, ya creyó que por ser mujer y por deslindar de Castillo del primer día, ella iba a poder estar a la altura del enorme cargo que le tocó, habiendo sido ella, antes de ser presidenta, jefa de una oficina distrital de registro de identidad. Esa era su única experiencia antes de ser presidenta de la República. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le va a costar a la derecha haber sacado a Castillo y luego tener que sostener a la señora Boluarte hasta que complete su mandato? Siendo la señora Boluarte una presidenta de izquierda, no es una presidenta de derecha, y la izquierda está intentando sistemáticamente plantar en la mente de los peruanos que este es un gobierno de derecha solo porque la derecha la sostiene en función del respetar lo que dice la Constitución. Nosotros no elegimos a Dina Boluarte, yo voté por Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 21, pero la señora Boluarte era la vicepresidenta de Castillo. Entonces, este es un dilema, digamos, bien complejo para el país. Si bien la izquierda está tremendamente desprestigiada, efectivamente, como dijo Víctor Andrés, por lo que hizo Pedro Castillo, el sopesar el gobierno de Dina es uno de los principales retos. Y el deslindar del gobierno de Dina y hacer entender a la gente que ese no es un gobierno de derecha, que es un gobierno de izquierda al que se le permite sobrevivir por respeto a la Constitución y a las instituciones, pero no porque sea un gobierno de derecha. Ese es el principal reto electoral. Y como bien han dicho, la derecha está hiperfragmentada, ¿no? Está Renovación Popular, está Fuerza Popular con Keiko Fujimori, está mi partido con Felipe Batters, un periodista destacadísimo con muchos años de trayectoria en el país. Y es una decisión difícil.
Nunca un alcalde de Lima ha sido presidente del Perú. Jamás. Es una decisión complicada. Keiko tiene 3 segundas vueltas perdidas. Entonces, estamos en un escenario complejo, donde yo sí creo que no hay que subestimar a la izquierda. Y con esto termino. La izquierda se está armando para volver con otro Pedro Castillo. Ahorita ningún candidato de izquierda ha asomado la cabeza en las elecciones peruanas. Pero que no les sorprenda que 3 o 4 semanas antes de las elecciones, como suele ocurrir en el Perú, bien armadito por los cubanos, por los venezolanos, bien armadito por el chavismo internacional, se esté gestando otro Pedro Castillo. Otra figura similar, disruptiva, que 3 semanas antes aparezca contra el establishment y pida destruirlo todo. Y frente a eso tenemos que prepararnos y tenemos que estar, si bien hoy día en nuestras diferencias compitiendo sana y democráticamente, en el futuro estar preparados para buscar esa unidad, porque esa unidad es la que nos salvó del golpe de Estado y es la que nos va a salvar el 26 y es la que no tenemos que perder nunca. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo y bueno, como ustedes ven, Perú es una batalla decisiva. Hay optimismos y pesimismos. Bueno, yo soy optimista y por los años que tengo observando las tradiciones políticas, incluso creo que el sur del Perú va a terminar votando, no porque esté la señora acá, por López Aliaga, por el candidato conservador, porque el sur del Perú ha entendido qué significa la violencia, los ha arrojado a la pobreza como nunca antes durante la insurrección de Pedro Castillo. Pero en fin, muchas gracias y muy honrados de estar en esta reunión gracias al Foro Democrático y a todos los organizadores. Muchísimas gracias a la familia del Foro de Madrid, a la Fundación Disenso, los adoro, a Vox, gracias por llevar la libertad a todos los países de Latinoamérica. ¡Que viva Iberoamérica libre!